Un autor palentino, un joven autor que acaba de publicar su primera colección de textos, podríamos decir, de lírica. Nos lo va a detallar, que para eso ha venido además, Samuel Marina. Lo primero de todo, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Autor de Cuentos de la Tierra, que digo yo, podríamos hablar de lírica, podríamos hablar de poesía. Sí, podemos hablar de esos dos términos que parece que están al lado y que no se tocan, pero en verdad son hermanos íntimos. Son hijos del mismo padre y al final son muy similares. El cuento tiene que ser muy breve, muy preciso, con los puntos justos, y el poema igual, tiene que decir lo que quiere en muy poco espacio, tiene que ser contundente, sugerente, y ahí es donde se dan la mano. Y hay veces, pues claro, que empiezas con algo que tiene un poco de narración, pero te vas sin querer a la reflexión, y en ese pequeño hueco entre la poesía y el relato, pues, conviven, se hermanan, se dan la mano y así nacen, vaya. Son dos géneros, podríamos decir, o dos términos que se refieren a algo en lo que yo creo que mucha gente tiene ciertos prejuicios o encasillamiento malentendido. En el caso de los cuentos, por ser, ¿no?, siempre se piensa en los cuentos para niños, y en la poesía como algo elevado que casi se nos escapa al común de los mortales y que no podemos entender. Sí, absolutamente. Siempre tenemos esa imagen de que los poetas son personas aciagas, envueltas dentro de sí mismos, muy lúgubres, y no, en absoluto. Los poetas comemos, respiramos, hacemos cosas de humano normal, y luego tenemos la sensación de que el cuento es, pues eso, lo que has dicho tú, infantil. Había una vez en un pueblo muy lejano, y no, el cuento, a la manera hispanoamericana, porque aquí en España le hemos dado una dote totalmente distinta, es totalmente cotidiano, adulto y muy señorial. Creo que es la palabra, es elegante, es muy elegante, porque el cuento tiene que ser algo que llegue a todos perfectamente, pero también tiene que contarnos algo que no llegue a todos, que solo algunos puedan descifrar. Es como un código, y solo los que están hablando en el mismo idioma entienden ese código. Entonces el relato, en ese aspecto, relato-cuento, son muy buenos, y creo que son, pues, los baluartes de los géneros en general. También es verdad que a lo mejor el cuento tenía un mayor peso, mayor presencia en una época en la que éramos analfabetos, en la que la mayor parte de la sociedad era analfabeta, no tenía, ojo, no sabía leer, pero es que probablemente tampoco tenía acceso a libros, entonces era una forma de dar lecciones de vida, sobre todo pensando en los infantiles, ¿no? Entonces a lo mejor por eso también se ha encasillado o se ha asociado de esa manera, cuando por otra parte a mí me parece que quizá puedan ser la antesala de algo muy habitual hoy día, como es, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no?, que no deja de ser narrativa, pero con ese aroma a cuento, ¿no? Sí, absolutamente. Me ha gustado un montón la idea que has dicho, porque, claro, los cuentos nacen de la oralidad, nacen de esas madres que tienen que mantener entretenidos a sus hijos y entonces les cuentan historias, nacen de reuniones frente al fuego en algunas ocasiones, en la antigüedad, que no había donde calentarse. No había televisión, mirabas el fuego. Claro, a la gloria, al calor de la gloria, o en verano a las sillas para tomar la fresca. Pues nacen de ahí, del filandón leonés, de esas reuniones de vecinos, de esas historias, de ese cotilleo comunal para poder contar, para poder decir. Y ahí es donde el cuento busca su brevedad, porque es algo que tenemos que contar en breve, y es ahí donde el cuento tiene su mayor fuerza, en lo oral, en lo común. Entonces, me gustaba mucho la idea que decías de, en una época en la que éramos analfabetos, el cuento era muy bueno, porque era la manera que teníamos de tener literatura sin tener que escribir novelas enormes, y que no teníamos tiempo para narrar esas novelas. Entonces, ahí es donde reside el cuento, en la oralidad. Oye, y en este caso, ¿de dónde salen estos cuentos de la tierra? ¿De dónde vienen? De todo un poco. Son muchas cosas que he vivido. Hay relatos que han salido de una visita a la óptica, al oculista, al oftalmólogo. De lo más mundano y cotidiano. De lo más mundano, que me hicieran una ecografía de ojo, de ahí salió un relato. Pero luego son relatos que nacen, pues, de viajes con amigos míos. Muchos son entornos, son parajes. Y hay mucho paisaje que he vivido con gente que quiero, y esos pasajes, yo creo que lo que me ha transmitido vivirlos con esas personas, están en el libro. Y claro, son paisajes castellanos, son paisajes, pues, de la tierra, porque yo he vivido mucho
El paisaje castellano, porque mis abuelos son de pueblo del norte, son de Tierra de Campos y de la montaña palentina. Entonces he podido disfrutar de ese paisaje. Y son de casi anécdotas que me sucede con ellos, cosas que he vivido, sí que pasados por el filtro de la ficción, siempre, el cuento tiene que pasar por ese filtro, pero que al final tienen ese pequeño toque universal que me hace pensar de, si yo lo he vivido, hay gente que lo ha vivido igual, pero ya sea Palencia, ya sea, yo qué sé, en las Islas Baleares, Andalucía, Extremadura, Aragón, lo que sea. Siento que todos hemos pasado por esos pequeños baches, podemos decir, que nos plantea la vida y que los hemos visto de alguna manera positiva o de alguna manera que nos ha tirado para abajo y nos ha hecho caer en el pozo. Podrá ser para mucha gente fácil identificarse, quizás sobre todo a los más cercanos, pues porque ya les suena, ¿no?, el entorno, pero es verdad que muchas veces de lo más local y lo más cercano se puede llegar a lo más internacional y que una persona en el lado opuesto del mundo haya vivido, si no lo mismo, algo muy parecido, que eso quizá también motiva más a luego a que el lector ahonde, ¿no?, y se vaya sumergiendo más en este libro, en estos cuentos de la tierra, que estamos en una época en la que parece que se crea más que nunca, pero también parece más difícil llegar al lector por la abundancia, ¿no? Sí, absolutamente. Los estudios dicen que estamos en la época en la que más se lee. Pero ¿cómo se lee? ¿A quién llegamos? Sí que es cierto que hoy en día todos nos queremos comunicar, hoy todos queremos llegar, hoy todos queremos sentir que tenemos algo que decir, que no que tenemos algo que decir, queremos sentirlo. Para eso vinieron las redes, ¿no? También. Por eso vinieron las redes, exactamente, para sentir que teníamos algo que decir, que el resto pensase que nuestra vida es lo suficientemente importante como para leernos y para escucharnos o para visualizarnos. Pero creo que se están tomando estos canales de una forma muy baladí, que se están, no sé si la palabra es lo mejor, prostituyendo. Y ese uso, esto es como las palabras, si yo a una persona le digo mucho que la quiero, al final la palabra te quiero va a perder mucho de su significado. Entonces, usar tanto estos canales de una manera tan masiva va a hacer que estos canales dejen de tener esa influencia que tenían con anterioridad y se busquen nuevos. Y la literatura tiene la suerte de que, si bien hay mucha gente que escribe, no tiene esa buena fama como tienen ahora otras formas de llegar a la gente, como son las redes sociales. Entonces, creo que sí, mucha gente lee, pero dentro de todo ese conjunto todavía quedan lectores que, como decía Cervantes, es ese lector despierto que todavía quiere ahondar, que todavía quiere profundizar, y que la gente quiere leer, pues que lea. Cuanto más lee uno, más quiere leer. Por supuesto, esto es como rascarse. Cuando empiezas ya no puedes parar. Pues leer es igual, te pica y te pica. Y estos relatos a mí me gustaba plantearlos como un canapé, como relatos de TikTok, que los llamo yo. Que ves uno, lo lees, y si te quedas con gusto, vuelves a leer. Y si te quedas con gusto, lees otro, y otro. Y al final te vas a picar, y vas a querer leer, y vas a querer leer, y poco a poco, pues te terminas el libro. Si es que es un agape sencillo. No me puedo resistir, ya que estamos hablando del tema de la lectura, es el melón de los últimos tiempos en torno a leer o no leer. ¿Eres mejor persona por leer? Yo creo que no ese es el debate, aunque se ha llevado por ahí. Tampoco si eres más inteligente por leer o no leer, pero que leer te hace más inteligente, eso yo lo tengo muy claro. Sí. Lo que pasa es que también quizá depende de lo que uno lea, ¿no? Que también es importante. Siempre. Me gusta, me encanta. Cuando yo empecé a leer muy tarde, porque la novela juvenil la detesto. Y cuando en el instituto a mí me mandaban leer las cosas que mandaban... Lo obligado nunca. Nada, cero. O sea, intentaba tener estratagemas para poder librarme de las lecturas. Y cuando llegué a la carrera, yo fui mucho hacia letras, porque yo estudié el grado de español. Y yo fui mucho hacia la lengua, hacia la ciencia de la lengua, pensando que la literatura no iba a tener nada que aportarme, porque claro, a mí, que no me gustaba leer, bueno, yo pensaba eso. Pero me metí y ya lees a los clásicos, lees a los grandes. Que si se les llama clásicos por algo es. Por algo es, por eso están en el canon. Y un día me acuerdo que yendo en el bus hacia la universidad, leí Las églogas de Garcilaso y hubo algo que me tocó la fibra. Yo no sé qué me pasó, que a partir de ese día no he podido soltar. Garcilaso a muerte.
Sí, 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 yo soy García Silla, no a muerte. Viva el siglo de oro y viva Francisco de Quevedo, yo voy a muerte con ellos. Y sí, bueno, que lo que cada uno lee le hace más o menos culto, por supuesto. Y leer no, yo al menos ahí en ese debate, no creo que leer nos haga mejores o peores personas. Tenemos muchísima cultura literaria que no sabemos que la tenemos, porque no nos hemos leído los libros, pero gracias a que la cultura avanza y se mueve a través de la oralidad, Y de muchos canales, ¿no? exacto, nos llegan muchos datos que no sabemos que vienen de libros, pero que al final estamos hablando de literatura. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, es literatura pura y dura, lo que pasa es que fue más media, pero al final fue literatura. Esa frase hoy ha salido aquí 3 o 4 veces, ojo. Bueno, pues... Antes de llegar, Samuel, que lo sepa la gente, que ha salido el recuerdo al bueno de Paco Umbral. Sí, pero efectivamente puede ser un ejemplo, me viene el pensar en el Lazarillo de Tormes, en la picardía de todas esas cosas que vienen de donde vienen y no somos conscientes. Pero gracias a que han sido tan importantes, mucha gente puede tener esas pequeñas dotes culturales que a lo mejor no le vienen de la literatura y le vienen del cine, que también es un noble arte, y que el cine está contaminado de literatura, y la literatura muy, muy contaminada del cine, sobre todo en la actualidad, por supuesto. Entonces, nutrirse en las artes, no en la lectura, en las artes en general. Todo lo que sea cultura y efectivamente alimentar el alma, ¿no? Que también el estómago es lo primero, es una necesidad básica, pero probablemente llenar el alma también. Que no se nos olvide, Samuel, tenemos presentación de estos cuentos de la tierra en el horizonte más o menos cercano. ¿Tenemos alguna por aquí, por Palencia y más allá? Sí. Villamuriel, lo más inmediato, creo, ¿no? Villamuriel, lo más inmediato, este 5 de noviembre. Pero no me quería encasillar. Sí que Cuentos de la Tierra son relatos de un palentino para palentinos, pero jugando con esa dote de universalidad que te decía, confío en mi obra y creo que puede llegar más allá. Más allá es lo siguiente, Valladolid, que si mal no recuerdo, bueno, es a mediados de este mes, y escasos días después, Aragón, Calatayud. He tenido la suerte de tener a la persona que más quiero de ese pueblo, de Calatayud, y gracias a ella pues podemos movernos tan por ahí también. Y así llevamos esta filosofía ligada al mundo de las letras, más allá de los entornos palentinos, que por cierto aquí últimamente se está empujando y mucho a todo lo que tiene que ver con la creación literaria, sobre todo poética también. Me viene a la cabeza el Universo Sonoro una vez al mes, La manzana para comérsela versos y otras iniciativas similares que han surgido de asociaciones y entidades culturales. ¿Podemos hablar de buena salud de la creación poética en Palencia? Sí, podemos hablar sobre todo de ganas. En Palencia hay muchas ganas y mucha timidez. Yo he participado en alguna de estas asociaciones y me gusta las ganas que tiene la gente. Les ves con ánimo, les ves con arrojo. Y desde aquí sientes, bueno, desde lo que yo he podido estudiar, que es poco todavía, veo con mucho elogio las ganas, porque las ganas son lo primero, la técnica vendrá después. Entonces, autores palentinos, muy buenos. Autores palentinos que todavía tienen que pegar el boom, los que nos quedan. Y yo no me quiero encasillar todavía en ninguno, no sé a dónde voy, no sé ni dónde vengo ni a dónde voy, mejor dicho. Pero sí que a mí las ganas no me faltan. Y gracias a la vida pues he podido estudiar para poder hacer estos relatos. Porque sí, la inspiración te llega, las musas te alumbran, pero tienes que saber qué hacer con esas ideas que te vienen y cómo armarlas como un rompecabezas. Porque hay cosas que te llegan en sueños, hay cosas que te llegan mientras tiras la basura. Bueno, siempre me viene el mismo ejemplo a la cabeza. Yesterday salió de un sueño, al principio llamada Scrambled Eggs, huevos revueltos, y al final acabó siendo una de las canciones más versionadas del siglo XX y de las... Bueno, en fin, ¿qué voy a hacer si hablo de los Beatles? Que empezamos y no acabamos. Samuel, no sabemos a dónde va, pero a veces lo más importante y lo más interesante es el camino y seguro que está lleno de buenas experiencias. Estaremos aquí pendientes para contar todas las que podamos y sobre todo desear mucha suerte en esta andadura. Muchísimas gracias.